Bienvenidos a Draw My Lit. Hoy hablamos de Edgar Allan Poe. Poe nació en Boston el 19 de enero de 1809. Sus padres eran actores de teatro ambulante. David, su padre, los abandonó al poco de nacer Edgar, y 2 años después ambos progenitores fallecieron, curiosamente, con apenas 3 días de diferencia. Dejaban 3 niños huérfanos. Edgar fue acogido por el millonario John Allan y su esposa, y se lo llevaron a Inglaterra separándolo de sus hermanos. Con 11 años regresó a Estados Unidos y tras terminar la secundaria entró en la Universidad de Virginia, de donde lo expulsaron por su afición al juego y a la bebida. Su padrastro, enfurecido, le obligó a trabajar como empleado suyo, pero la cosa no acabó nada bien. En 1827, influenciado por la poesía de Lord Byron, publicó de manera anónima su primer libro, Tamerlán y otros poemas. En 1829 ingresó en el ejército y un año después, gracias a la influencia de su padrastro, consiguió un cargo en West Point, pero también fue expulsado por negligencia y rebeldía. Eso sí, sus compañeros de la Academia Militar pagaron los gastos de edición de su tercer libro de poemas. En 1832 se mudó a Baltimore, a casa de una tía paterna. Allí conoció a su prima Virginia, con la que se casó en 1836. Ella tenía tan solo 13 años. Por esa época, Poe ganó un premio de $50 por su cuento Manuscrito encontrado en una botella, y poco después empezó a colaborar haciendo crítica literaria en el Southern Literary Messenger. Y sí, de aquí también lo despidieron porque lo encontraron en más de una ocasión bebido, aunque más adelante lo readmitirían y adquirió gran notoriedad por ser un crítico muy incisivo. Pero el sueño de Poe era vivir exclusivamente de la literatura, algo muy complicado en Estados Unidos por aquel entonces, ya que al no existir una ley de copyright internacional, a los editores les salía más a cuenta piratear obras británicas que pagar a escritores norteamericanos. Poe se trasladó a Nueva York con su esposa y allí publicó la narración de Arthur Gordon Pym, aconsejado por sus editores que le recomendaron que escribiera una obra de aventuras. Fue un fracaso. Arruinado, se trasladó a una pensión en Filadelfia y para ganar algo de dinero publicó un estudio científico sobre las conchas de los moluscos y le acusaron de plagio. En 1839 publicó Cuentos de lo grotesco y lo arabesco, que incluían algunas de sus grandes narraciones como La caída de la casa Asser, pero tampoco tuvo el éxito merecido. Como periodista fue saltando de publicación en publicación hasta aterrizar en el Graham's Magazine, donde su vida por fin pudo dar un cambio por las buenas ventas de la revista. Se trasladó con su esposa y su suegra a una vivienda en las afueras de la ciudad y en esta época de bienestar escribió relatos como Los crímenes de la calle Morgue o El escarabajo de oro. Pero una tarde de 1842, mientras tomaba el té en su casa con unos amigos, Virginia interpretaba para ellos canciones acompañada de su arpa, hasta que de repente de su voz salió una nota aguda y comenzó a manar sangre de su boca. Tenía tuberculosis. La enfermedad de su mujer le produjo una depresión que le llevó a darse a la bebida y al opio, lo que le provocó importantes problemas de salud. De nuevo volvieron los tiempos difíciles y la inestabilidad económica, hasta que en 1845 publicó el poema El Cuervo, lo que le catapultó a la fama de manera inmediata. Eso sí, apenas ganó $9 por el texto. Virginia falleció en 1847 y a partir de ahí la vida de Edgar Allan Poe fue en picado. Intentó nuevas relaciones, pero todas fracasaron, principalmente por sus problemas con el alcohol, hasta el punto de que llegó a intentar suicidarse con láudano. Pero su vida prometió dar un giro hacia la felicidad cuando se reencontró con Sarah Elmira Royster, con quien había tenido una relación sentimental en su juventud que se había visto interrumpida por la oposición del padre de ella y que decidieron retomar al cabo de los años a cambio, eso sí, de que Poe renunciara a sus malos hábitos. Fijaron fecha de boda, sería el 17 de octubre de 1849. Poe parecía haber recuperado la alegría, pero 2 semanas antes de la ceremonia, sin que aún se sepa muy bien por qué, el escritor fue hallado tirado en una calle pidiendo ayuda entre delirios. 4 días después, el 7 de octubre de 1849, falleció. La causa de la muerte sigue siendo a día de hoy un misterio y hay teorías para todos los gustos. Afortunadamente nos dejó una herencia literaria magnífica de la que disfrutar.